mensaje de hoy es importante porque hay hay tantas creencias en este sentido de los demonios. Y vamos a ver cómo operan los demonios, qué dice la Biblia de los demonios. Entonces el título de la prédica se llama Los demonios. La Biblia nos enseña mucho de los demonios. Tantas cosas sobrenaturales que vemos, que encontramos, que cuando conocemos la palabra de Dios decimos, son demonios. No hay problema, lo puedo identificar con lo que dicen las Escrituras. Entonces, existe una interpretación diversa con respecto a los demonios. Y la Biblia nos revela información de ellos. Y pues debemos entender, hermanos, también la doctrina de demonios en la Biblia. Sabemos que Satanás es el príncipe de la potestad del aire y también conocemos por la palabra de Dios que se reveló el 30% de los ángeles están con él. Ángeles caídos que también se les llama demonios. Entonces vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a Job 38, 4, 7. Mire, vamos a ver ahorita tres cosas importantes. Una información general de los demonios. Vamos a ver su origen, su rebelión y su juicio. ¿Ok? Tres cosas específicas. Vamos a ver su origen de ellos, su rebelión, cuándo fue, y vamos a ver también su juicio, cuándo es en la Biblia. ¿Ok? Muy bien, vamos a ir aquí a Job 38, 4, 7. Y mientras usted busca ese texto, y yo también, pues vamos a orar para poner este servicio en manos de Dios. Espero que usted salga edificado y que sea de bendición lo que hoy vamos a enseñar. ¿Ok? Voy a orar. Padre, Señor, te doy gracias, Padre, por este domingo, este primer domingo de enero, Padre. Señor, gracias por la bendición que tenemos este lugar, Padre, que tú abriste puertas. Gracias, Padre, por los que han llegado, Señor, y también por los que llegarán, Señor, que tú traerás, Padre, porque tú añades a las personas a la iglesia, Señor. Padre, te pido que me guíes en esta enseñanza, Señor, que sea de bendición, de edificación, Padre, de tener conocimiento, Señor, de la actividad demoníaca que existe en este mundo, Señor. Te pido, por favor, que tomes control de mí, Señor, y todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Su origen. En Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso dice en Génesis 1:1. ¿Ok? Muy bien. Aquí en Job 38, 4, 7, ¿ya está usted ahí? Del 4 al 7. Esta es la plática que tiene Dios con un hombre que se llama Job. Después de pasar por tanta tribulación, conocemos la historia de Job, donde pues Dios permitió que Satanás lo atacara, le quitó todo lo que tenía en cuanto a su ganado, en cuanto a su riqueza, le quitó a los hijos. Y en todo este capítulo, en este libro de Job, se ve la gran tribulación que tiene el hombre y que Dios permitió. Al final, después de tantas interrogativas que tiene Job hacia Dios, pues Dios habla con él. Se le aparece en un torbellino y él habla con Job directamente. Y estas son palabras, mire, lo voy a leer desde el primer versículo para que lo entienda mejor. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Le está diciendo Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Qué palabras de Dios, ¿verdad? O sea, a ver, Job, ¿qué me vas a decir a mí? ¿Qué pasa? ¿Por qué tantos problemas? Vamos a hablar tú y yo. En el 5 dice, ¿quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba, mire lo que dice aquí, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando yo leo las Escrituras en el Antiguo Testamento, los hijos de Dios siempre se refiere a ángeles. Siempre. Cuando leo el capítulo 6 de Génesis, dice que los hijos de Dios, hablando de
ángeles caídos se juntaron con mujeres terrenales y tuvieron hijos que fueron gigantes. Cuando Dios se refiere a su pueblo en el Antiguo Testamento, dice hijos de Israel, no dice hijos de Dios. En el Antiguo Testamento esa palabra hijos de Dios solamente es para seres espirituales, para ángeles. Ahora nosotros en el Nuevo Testamento ya se nos dice hijos de Dios cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero aquí le está diciendo algo importante: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Algunos creen, y lo voy a decir con todo respeto, en una raza preadámica, y es respetable, es otra línea teológica, entre Génesis 1 y Génesis 2, un tiempo, una brecha en la cual Dios juzgó el mundo y esos seres ya existían desde antes. Bueno, mi creencia es que cuando Dios hizo la tierra, la que tenemos hoy, ellos estaban ahí. Y como dice en el versículo 7, se regocijaban todos los hijos de Dios. Estaban contentos de ver la creación de Dios. Antes de la creación del mundo, entonces parece que los teólogos todos coinciden en que inmediatamente después de la creación de ellos vinieron los ángeles. O sea, los ángeles primero, sin confundir, primero los ángeles y después la tierra. Pero no había rebelión. Los ángeles, cuando Dios hizo la tierra, se regocijaban con Dios por la creación. ¿Sí me explico ahora? ¿Se entiende? Entonces, después de la creación de los ángeles, se entiende que viene la creación de la tierra. Ahora, su rebelión, ya vimos su origen, bueno, antes de la creación de la tierra. Ahora vamos a ver su rebelión. Repito, una línea teológica cree que la rebelión llegó antes, entre Génesis 1 y Génesis 2. Mire, vamos aquí a Ezequiel 28, 12, 15, por favor. Ezequiel 28, y vamos a leer del 12 al 15. Este capítulo 28 es una represión al gobernante Tiro, pero va más allá y nos está hablando de palabras específicas que van dirigidas a Satanás. ¿Ya está usted ahí? Estamos viendo la rebelión. ¿Cuándo fue la rebelión de esos ángeles caídos? Dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Esas palabras van más allá porque llegan hasta Satanás. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, está hablándole a Satanás, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. El 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Satanás es un querubín. Mira el 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. En el versículo 17 me dice algo importante de Satanás. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Su orgullo por su belleza
de Satanás lo llevó a pecar, querer ser igual a él. Pero ¿qué es lo que estamos leyendo en este contexto, hermanos? Lo puso en el Edén también, ahí estaba Satanás. Y después sabemos la historia. A través de una serpiente, un animalito, se acerca hacia Eva para lo que ya conocemos, venir el pecado. Le repito, dos líneas teológicas, una enseña que fue antes, otra línea teológica dice que la caída, vamos a decir la rebelión, no la caída porque la caída es otra cosa, la rebelión de Satanás fue con Eva, en el Edén, ahí comienza. La mayoría de los teólogos coinciden, yo también, en esa parte. Ahora vamos a ver sobre su juicio, porque ellos también tienen un juicio, hermanos. Vamos a Isaías 14, Isaías 12 al 19. Vamos a tomar esta lectura. También nos habla de Satanás. Son textos, hermanos, que nos enseñan del diablo, sobre su juicio que tendrá él. ¿Ya está usted ahí? Del 12, lo voy a leer. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Le está diciendo a Satanás. Esta es una profecía. Esta es una profecía que se cumple en Apocalipsis 12. Es una profecía que obviamente es algo que no está concluido porque dice, debilitabas a las naciones. Hoy lo hace Satanás. Cuando yo leo Apocalipsis capítulo 12, Satanás ya no tiene acceso al tercer cielo donde está Dios, es arrojado a la tierra y entonces opera con el anticristo aquí en la tierra. Aquí hay una profecía en el libro de Isaías. Dice en el 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así pensaba Satanás. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Qué pasa en este versículo 15? Otra profecía. Apocalipsis 20:10 nos dice que al final de la tribulación, en el Armagedón, Satanás es arrojado al centro de la tierra encadenado. A los lados del abismo, dice la palabra. Y lo va a tener ahí Dios encadenado en el centro de la tierra, porque después sale en el milenio, en la última parte, y dice la palabra que engañará a muchos. Entonces Dios lo va a encerrar en el centro de la tierra. Es otra de las cosas que aprendemos en las Escrituras. Dice el 16, se inclinarán hacia ti todos los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Mire qué cosas, ¿no? Este flaco, él es. Que puso el mundo, en el 17, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades. Y mire lo que dice aquí, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Sus presos, personas que viven en pecado, que no quieren dejar su pecado, que no quieren saber nada de Dios, son presos por Satanás. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, su origen rápidamente, su rebelión y su juicio. Después sabemos que Satanás es arrojado al lago que arde con fuego y azufre después del milenio. Ahora, dentro de ese 30% de ángeles hay unos que están encerrados. Eso ya no me da tiempo, lo puede usted leer en Judas en el capítulo 1, versículo 6, que porque no guardaron su integridad cuando se hicieron hombres y se juntaron con mujeres, dice la palabra que Dios los agarró y los metió en prisiones de oscuridad reservados para el día del juicio. Ellos ya no salen de ahí, están encarcelados. Hay otros demonios, Apocalipsis 9, del 1 al 15, que son demonios que van a salir en el tiempo de la tribulación. Dice la palabra ahí en Apocalipsis 9, del 1 al 15, que saldrán del pozo del abismo. Y Dios los va a usar en la tribulación para atormentar a las personas. Y otros que existen, otros más, son los activos
que trabajan con Satanás. Esos son los que operan en la potestad del aire. Son los que están libres. Unos guardados para el día del juicio, otros presos, pero Dios los va a usar en la tribulación para sus propósitos, y lo puedes ver en las trompetas. En la quinta trompeta sale todo ese abanico grande de demonios a operar en el mundo por voluntad de Dios. ¿Ok? Y luego Satanás en Apocalipsis 20:10, bueno, pues va a ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre junto con ellos. Ya no nos da tiempo de seguir leyendo. Pero vamos a hablar específicamente de los demonios activos, los que andan con Satanás, cómo afectan a las personas. ¿Ok? Hay que aclarar algo. Si nosotros somos salvos, estamos sellados por el Espíritu Santo, no podemos tener demonios. No puede meterse un demonio en nuestro ser porque estamos sellados. Ellos saben quién es salvo y quién no. Ellos sí saben. Nosotros no, ¿verdad? Yo veo caras y digo, ¿el hermano es salvo? No sé, yo creo que sí. No veo el Espíritu Santo en una silueta azulita o algo, no lo veo. Ellos sí saben quién es salvo y quién no es salvo. Lo que se encarga el diablo es que no recibas la salvación. Cuando ya la recibiste, ya no puede hacer nada por tu salvación, pero sí te puede afectar con sus mentiras, con sus engaños como cristiano. Entonces vamos a ver tres cosas. Ya vimos información general de los demonios, vamos a ver los demonios cómo afectan a las personas ahorita, y vamos a ver las malas doctrinas que se enseñan de demonios en muchas iglesias y también lo que existe que creen las personas. ¿Ok? Vamos a Mateo 9, 32 y 33. ¿Los tengo conmigo? ¿Me están siguiendo? Qué bueno. Vamos a ver cómo afectan a las personas. Y digo afectan porque en tiempo presente es lo mismo, hermanos. A los poseídos, a personas que tenían demonios, pues les provocaba una falta de control en su cuerpo, en su mente, les provocaba enfermedad física. Es lo que me dice la Escritura. Hoy no hay diferencia. Así pasa. ¿Ya está usted ahí? 9, 32, 33. Muy bien. Dice así: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo. No podía hablar. ¿Qué dice? Endemoniado. Era una persona, no puede hablar y tiene un demonio. Está endemoniado. 33. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Nunca se ha visto algo así semejante. Hermanos, Jesucristo expulsaba demonios de las personas. Y muchas veces, ¿sabe dónde estaban estas personas? En las sinagogas. Estaba en ese tiempo infestado de actividad sobrenatural, actividad demoníaca. Vamos a Mateo para ver otro ejemplo, Mateo 12, 22 y 23, un poco adelante. Mire cómo en los evangelios podemos ver pues una actividad en ese sentido, ¿verdad? Donde Cristo está interactuando con ellos, está hablando con ellos, ¿no? Mateo 12, 22, 23. ¿Ya está usted ahí? Entonces fue traído a él un endemoniado. ¿Qué problema tiene? Ciego y mudo. Y le sanó. De tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Le sacó Jesucristo a los demonios, recuperó su salud. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Porque está haciendo señales que la Biblia dice que él es. La gente ya empezaba a entender. Jesús hizo milagros para confirmar su palabra en el Antiguo Testamento. Mucha gente ni con milagros se salvaba, hermanos. Le pongo un ejemplo. Cuando vino la resurrección de Cristo, pues el que estaba cuidando ahí, usted conoce la historia, ¿verdad? Todo lo que estaban haciendo, buscando que mintieran sobre eso. Hay otra cita que no la tengo aquí por tiempo, donde Jesucristo viene a la persona endemoniada y le dicen, ¿verdad? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? No ha llegado nuestra hora. ¿Conocen la Biblia? ¿Y qué les dijo Jesús? Cállate y sal de él.
poder sobre ellos. No le dijo, no, no quiero, aquí me quedo. No, es Dios, ¿verdad? ¿Recuerda ese pasaje en la Biblia? No lo tengo aquí a la mano, no sé dónde está, pero le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? No ha llegado nuestra hora. Y ahorita vamos a ver algo. Los demonios conocen doctrina, conocen la doctrina perfecta de la salvación. Y los demonios, ¿qué hacen? Engañar a las personas, ponerles miedo. Y por eso esas palabras de Jesús, cállate y sal de él. La expulsión de demonios, hermanos, ocupa un lugar muy importante en los evangelios, porque bastaba la palabra de autoridad de Jesucristo sobre ellos. Jesús vino también a mostrarles que de ese mundo espiritual que no pueden ellos ver, Él tiene control. Por eso dicen, nunca se había visto eso. Hay otro pasaje donde está un endemoniado en un panteón que no pueden ni pasar por ahí, llega Jesucristo, le expulsa a los demonios y el Señor ya está sobrio. ¿Recuerda ese pasaje? Que le tenían miedo de pasar por allí, tenía una fortaleza enorme ahí en un panteón y al rato ya lo ven con Jesús, que por cierto lo quería acompañar. Él dijo, no, te quedas aquí. Entonces se pone en manifiesto esos seres maléficos invisibles que existen y todos se someten a la palabra de Jesucristo. Estos seres mostraban entonces que había empezado, hermanos, el reino de los cielos con la llegada de Jesucristo. Queda garantizado el poder de Jesucristo sobre ellos. Tiene todo el control espiritual de los demonios y no ha cambiado nada, sigue igual. Ahora bien, un incrédulo confunde actividad demoníaca con almas en pena. No es novedad, ¿verdad? Usted puede ver personas que dicen que escucharon voces de un familiar, de un ser querido, y la voz era idéntica. Y le puedes decir lo que tú quieras, pero él escuchó la voz. Sí, sí te creo que la escuchaste, pero no es tu familiar. Son demonios. Es actividad demoníaca. Eso de que anden deambulando por ahí almas, bíblicamente no es posible. Ya vimos de esto en una prédica cuando enseñamos en el Día de Muertos. Te mueres, ausente el cuerpo, presente en el Señor si soy salvo. Y si no, abajo al centro de la tierra. Pero no andan por ahí dando vueltecitas, que por ahí se aparecen, que andan perdidos o que se quedaron. Había una película hace muchos años que yo estaba en la universidad. ¿Cómo se llamaba? ¿Ghost? ¿La sombra del amor? Ah, qué buena película. Yo me la aventé 2 veces cuando estaba en la universidad. Hay algunas cosas que... pero eso de que andaban los dos ahí peleando entre ellos, no, a la luz de la Biblia no es posible, ¿verdad? Nada de que llegó la luz y me hago a un lado, aquí me quedo, no es posible. Te vas a donde Dios te va a mandar. Entonces, no hay duda de lo que estamos hablando, ¿verdad? Engañan a las personas con miedos y algo importante que le quiero mostrar en la Biblia. Ellos conocen la buena doctrina. Vamos a Mateo 8, 28, 29. Mateo 8, 28, 29. Mire, aquí lo tengo Sí lo puse aquí, hermanos, que les estaba explicando. 8, 28, 29. ¿Ya está usted ahí? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Si yo sé que tu palabra dice que tengo un juicio, pero no ha llegado. ¿Puede entender eso? Dice en el 30, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Le están pidiendo permiso al Señor, ¿a dónde se van a ir a meter? En el 32, Él les dijo, id, te doy permiso, métete allí en los cerditos. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Bueno, puede seguir leyendo historias. ¿Conocen doctrina? Sí, no ha llegado nuestra hora. Vamos aquí a Hechos 16, 14, 18.
Hechos 16, 14, 18. Mire cómo ellos conocen muy bien la doctrina. ¿Ya está usted ahí? Aquí habla de una mujer Lidia, que es una mujer convertida, se cree, del continente europeo. Muchas veces te encuentras en la Biblia nombres de personas que dices, bueno, ¿y eso qué? No, tiene una razón por lo que está ahí. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, mire lo que estamos leyendo, ponga atención por favor, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién le abrió el entendimiento? Dios, el Señor. A lo que Pablo le está diciendo, Pablo le está compartiendo el evangelio a la persona. Dice el 15, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esa palabra obligó nos dijo insistentemente que nos quedáramos. Mire lo que sigue en la narración de aquí. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de salvación. ¿Saben los demonios entonces de la doctrina? Sí, ellos están hablando de la salvación. Y el 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Quién estaba hablando? ¿Quién estaba diciéndole? Están anunciando el evangelio. Anuncian el camino de salvación. Entonces los demonios saben, conocen, claro que sí. Conocen mejor que nosotros la Biblia. Eso lo sabemos. Se los he enseñado en otras cosas. Satanás no está operando con el borrachito, parrandero, jugador. Ese ya está perdido, hermano. Ese no. Satanás está maquinando cosas para confundir espiritualmente a las personas, con filosofías huecas, con religiones. Todo lo que está a su alcance, Satanás lo hace para confundirte espiritualmente. Y con la misma Biblia te puede engañar. Las religiones comienzan con la Biblia y al ratito ya está la atalaya, el despertar, ya está el catecismo, el libro del Mormón, esto, todo ya torcido de la Biblia. Y por eso usted se puede dar cuenta qué lugar ocupa Cristo en las religiones. Entonces, esas religiones, hermanos, pues enseñan algunos principios morales. Nada más que hay un problema. No le enseñan que Cristo es Dios. No le enseñan que Cristo es encarnado, Dios hecho hombre. Y es lo que yo necesito para salvarme, ¿verdad? Creer que Cristo es Dios. Podemos ver ejemplos en la masonería. De ahí vienen sectas, testigos de Jehová, mormones, adventistas del séptimo día. Sus líderes vienen de masonería. Y la masonería tiene ocultismo. Todo está ahí. No se sienta así, hermanos. Todas las religiones tienen brujería, tienen hechicería, tienen ocultismo. Investíguelo y verá que va a llegar a esa conclusión. Confusión. La palabra Babilonia, la ramera Babilonia es toda esa falsa enseñanza, religión. Muy bien, vamos ahora a la número C, la letra C, malas doctrinas que existen sobre demonios. Ya vimos su origen, ya vimos su rebelión, ya vimos también su juicio y ya vimos también que conocen doctrina y que las personas que están poseídas por demonios les afecta su salud. ¿Hay personas endemoniadas hoy en día? Claro que sí, muchísimas. Vamos a ver ahora lo que se enseña con estas malas doctrinas. ¿Será que algún cristiano pueda expulsar demonios hoy en día?
Hay personas dentro de iglesias cristianas que creen que sí. Yo tuve una hermanita que trabajó con nosotros y me decía que una persona en un lugar de la República Mexicana tenía demonios y llevaron un pastor. Y el pastor, pues, ahí no, hombre, mejor me voy, ¿no? Y después dijeron, no, tráete un bautista, tiene que ser bautista. No sé si fue el bautista, la verdad no lo sé, pero ¿puede una persona expulsar demonios? No, hermanos. Y ahorita vamos a ver en la Biblia esos dones específicos de expulsar demonios, de sanar enfermos, de resucitar personas. El Señor se los dejó a alguien en específico, a los 12, y lo vamos a ver con la Biblia. Esos dones milagrosos no son posibles hoy. Y hay muchas iglesias que enseñan eso. Hay muchas iglesias donde hay actividad, que alguien se está revolcando en el piso, o está jugando, o es parte de un show del mismo pastor, o verdaderamente hay actividad demoníaca. No es ninguna novedad, pues si ya vimos que ¿dónde andaban metidos? En las propias sinagogas. Entonces un pastor no puede expulsar demonios. Mire, vamos a ver Mateo 12, 28, 29. Nos da un poquito de tiempo todavía. Quiero leer esta cita. Mateo 12, 28, 29. Es más para confirmar algo que les dice Jesucristo a los fariseos. 12, 28, 29. Mire, acuérdese que estaban acusando a Jesucristo, que él estaba echando fuera de los demonios por Belcebú. O sea, diciendo, él es de ellos, ¿verdad? Y entonces aquí en el 28 dice Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, para que te des cuenta. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Llega el Señor a salvar al mundo que está bajo la influencia completa de Satanás por su propia voluntad de Dios. Quítate. Llegó el Hijo de Dios. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso les está diciendo Jesús. Bueno, ¿tú crees eso? Yo te muestro aquí que ellos se sujetan a mí. Y eso te muestra que ahora ya viene el reino de Dios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya platicamos. Una persona que ha nacido de nuevo no puede tener demonios, no puede ser poseída. ¿Ok? Pero tampoco puede hacer una liberación de demonios nadie. Estos dones milagrosos, junto con otros dones, como lo hemos platicado, se los dejó a los 12 apóstoles. Y vamos a ver ahorita unas citas bíblicas. Vamos a Mateo 10, del 1 al 8. Mateo 10, del 1 al 8. Le leo desde aquí, hermanos, para que entienda el contexto, ¿ok? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿qué dice? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo. Cuando no se sepa los nombres, pues aquí viene y le da una leída, hermano, se aprende de memoria. Dice el 4, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. ¿Qué significa esto? Primero el pueblo de Dios, primero los judíos, y después es la puerta a los gentiles. Primero con su pueblo. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero ellos. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. En el libro de Hechos vemos que los apóstoles resucitaron personas.
Aunque Pablo después le está pidiendo que le sane del problema que trae. Y le dijo, no, bástate de mi gracia. Pero en su momento el Señor le dio poder para resucitar. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Y lo mismo puede usted leer en Marcos, en Lucas. Ahora, vamos a la Biblia con ejemplos de expulsión de demonios, donde siempre los apóstoles con la iglesia primitiva, porque ya vimos en Hechos 16, ¿verdad? Con Pablo que conocen la palabra. Los dones milagrosos eran solo para los apóstoles. Mire, primero vamos a Marcos 16. Primero vamos a Marcos. Estamos en los evangelios. Marcos 16. Aquí adelantito después de Mateo. Porque le quise llevar aquí porque esta cita la usan mucho en iglesias de mala doctrina. ¿Ya está usted ahí? Marcos 16, 14 al 18. ¿Ya está? Esto ya es después de la resurrección de Cristo. Finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Por qué eran 11? Porque uno ya se había quitado la vida, ¿verdad? Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado, a los que le habían visto resucitado. ¿Con quiénes está hablando el Señor? Con los apóstoles. Y luego en el 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vas, llevas el evangelio, si la persona cree, pues se va a bautizar, y el que no cree es condenado. No hay más. En el 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa instrucción, ¿a quién se la dio? A los apóstoles. Dones milagrosos son específicos de ellos. Hechos 5, 12 al 16. Vamos a ver aquí otra más. Hechos 5, del 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que caían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar, ¿quién? Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, esos dones milagrosos en la Biblia están muy bien identificados. Nadie puede expulsar demonios. Aquí adelante en Hechos 19, 11, 16, la lectura que nos hizo favor Salvador, Hechos 19, 11, 16. Lo voy a leer rápidamente, ya lo leímos al principio. Mire lo que le pasa a una persona, ¿verdad? Que se le ocurre decir, salte. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de ¿quién? De Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pañales o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Mire el 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de una tal Esceva, judío, jefe de sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, el demonio, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Mire las palabras, ¿no? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿alguien puede expulsar demonios? Hermanos, si no respetaron a Dios. ¿Usted cree que porque llega uno y dice, en el nombre de Jesús, salte de esta casa? No, hermano. ¿Podemos orar en una casa donde hubo actividad demoníaca? Sí, eso sí, claro que sí. Donde hay actividades que son de demonios, sobrenaturales, ¿qué haces allí? Vas y oras, claro que sí, pero no voy a sacar yo los demonios. Voy a orar, Señor, limpia esta casa. Ahora, ¿qué pasa con una persona que está endemoniada? Pues no le puedo ir a predicar el evangelio si está en esa actividad. No, ¿cómo, verdad? Es como hablarle a un borracho, ¿verdad? Pues le voy a compartir el evangelio. Pues nada más. Una vez estábamos en evangelismo y llegaron unas hermanitas. No, estaban unos así tomando, pero recibieron a Cristo 2 personas. Y el siguiente domingo fueron a regalar unas Biblias. ¿Y tú quién eres? Ni me acuerdo de ustedes. Estaba ebrio. Pues, ¿cómo es posible? Entonces, si hay una persona que está endemoniada, porque te puedes encontrar así, oye, es que mira, ayúdame, ahí en la casa hay una persona que creemos que tiene demonios, puede ser que sí. Lo único que puedo hacer es cuando esa persona esté sobrio en sus 5 sentidos, es hablarle del evangelio de Cristo. Y si esa persona se arrepiente de corazón y recibe a Cristo, fuera demonios. No hay otra forma, no hay otra manera de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Les repito, hay actividades en iglesias, hermanos, busquen en internet, de veras de susto. Hay actividades donde parece que llegó una persona que sí le hizo caso y dejó de echar espuma, dejó de revolcarse y ya le hizo caso. Bueno, si el demonio se entiende entre demonios, es actividad demoníaca. Si se pudiera atar demonios o atar al diablo, pues entonces aquí en la Escritura dice, ¿verdad?, que lo va a atar en el centro de la tierra. Viene un ángel y con una cadena va a atar al diablo, pues entonces ya, ¿qué, hombre? Pues si cualquiera lo puede declarar y ya queda atado. No se puede. ¿Tiene sentido? ¿Y cuántas iglesias, hermanos, tienen ese show montado? Con dones milagrosos, ¿verdad? Que tienen a doña Petra que sana y tienen al otro que dice profecías, todo el equipo de ensueño. Hace mucho yo me acuerdo también que estábamos en evangelismo y me encontré a una señora con su hija. Su casa, bueno, era un bodegón, hermanos. Estaba el bodegón y había así como un pórtico y una reja. Y salió la señora con su hija. Y la señora, pues le empecé a compartir, me dijo, yo soy pastora. Dije, bueno, pues no hay pastoras en la Biblia, ¿verdad? Pero tan mala doctrina. Y me empieza a decir que ella tenía unos dones específicos. Ella me dijo que escuchaba voces del Señor. Y yo por dentro dije, no, ese no es el Señor. No sé qué Señor, pero el Señor Jesús no es, pensé yo. Dije, bueno, mire, nosotros somos bautistas. Y no, yo escucho voces, Él me habla al oído. Y luego sale su hija y me dice, yo curo cáncer. Yo curo cáncer. Tengo ese don especial. Y me dieron ganas de decirle, mira, ahí en la iglesia conozco 2 que tienen cáncer. Vamos ahorita y quiero que lo sanes. Pero en ese momento, porque el Señor así estaba sanando, ¿verdad? No es de que lo tocó y luego pasaron semanas o meses o años, ya sanó, tiene el don de sanación. No, era, toma tu lecho, levántate y anda. Claro que no, todo eso es puro show montado. Entonces, hermanos, ¿hay actividad demoníaca en iglesias que son de mala doctrina? Sí, sí, no tenga duda que hay. Hay que tener también cuidado con las células, hermanos. No tiene nada de malo reunirse para hablar de la palabra. Pero también muchas veces esas reuniones son para, y yo tuve esto, y yo pensé, y yo vi una luz, y yo escuché, y mira, viene un hermano, nos va a hablar de unas profecías, de algo que tuvo una revelación. Lo que Dios me tenía que revelar ya está en la Biblia. Hubo dones de profecía en su tiempo, pero cuando la escritura fue completada, ya nadie me va a revelar nada. Conclusiones para terminar rápidamente. ¿Qué nos manda Dios hacer con respecto a Satanás y sus demonios? Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Vamos a 1 de Pedro 5 del 8 al 9. 1 de Pedro 5 del 8 al 9.
2 citas más y ya terminamos, hermanos. Dice, sed sobrios y velad, dice aquí Pedro, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí está la clave en el 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vamos a Santiago 4:7, un poco atrás. Santiago 4:7. Le doy tiempo. ¿Qué dice aquí? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pablo nunca te está enseñando en sus epístolas que vayas y expulses demonios. No está enseñando eso. Pedro tampoco. La enseñanza que vemos aquí en el Nuevo Testamento es resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero nada de que tú vas, atas y desatas y lo amarras y declaras, eso ya no es posible, ¿verdad? Eso ya es una mala enseñanza. Allí en el libro de Efesios 6, del 11 al 18, habla de la armadura de la fe, donde no tenemos una lucha contra potestades, y no habla de que me voy a poner guantes para pelear con demonios, sino no creerles sus mentiras. El diablo lo que quiere es hacerte infeliz si tú eres salvo. El diablo quiere que tú estés más interesado en las cosas del mundo antes que ser dedicado a la palabra de Dios y ganar almas al Señor. ¿Qué quiere el diablo en un creyente? Ya no puede meterse con su vida. Tú vete al mundo y ahí estás tranquilo. Y va a empezarte a atacar de muchas formas. ¿Para qué? Para que no estés entregado al Señor 100% y no le seas útil. Eso sí, un estudio bíblico me va a mostrar eso, pero no se puede meter con mi salvación. Amén. Estamos en los tiempos de la apostasía, estamos en el último periodo de la iglesia, la Odisea, y esto es muy común, muy común. Conozco iglesias de buena doctrina donde han estado llegando personas de esas iglesias. Y se empieza a infiltrar eso en la iglesia y al rato se hacen grupos y se reúnen en casas a enseñar cosas que ya no son bíblicas. Entonces debemos de tener cuidado, ¿ok? Amén, hermanos. Muy bien, pues vamos a orar. ¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad. Porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio.
o al cielo o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8:9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la Biblia? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino, hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando al tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad.
es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz, y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad?, el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor, en una oración sencilla, donde tú te encuentres. Manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así: Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.